gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Bienvenidos de nuevo a esta serie de la Primera Guerra Mundial y bueno, vamos a hablar un poquito, hablamos de Verdún. Ahora toca otra vez qué pasaba entre bambalinas, qué pasaba entre los entresijos, que parece que, oye, pues solo nos conocemos la batalla, ¿no? En Casus Belli siempre nos habéis conocido por dar el contexto industrial, el contexto técnico, el contexto de investigación y desarrollo, pero el contexto también social. ¿Qué pasaba la gente? ¿Qué pensaba cuando se iban sus seres queridos a la guerra y a lo mejor volvían o no volvían? ¿Y qué es lo que pasa para impulsar esta guerra y qué es lo que provoca? Porque ya habíamos dicho en el primer episodio que la gente creía que, bueno, en un par de meses está invadido Berlín o en un par de meses está invadido París, ¿no? Y hemos visto que no era así, y nosotros llegamos la vez pasada hasta una cosa que parecía inédita, que era la tregua de Navidad de 1914, donde vemos un montón de fotos donde se saludan, etcétera. ¿Verdad, Isma? Paramos por aquí, en las treguas. Sí, justamente, paramos en este evento tan conocido de la Primera Guerra Mundial, que yo creo que es el de los más conocidos, ¿no? Es decir, sí. Al final yo creo que se han hecho películas de ello y se han escrito bastantes libros alrededor del tema. Hemos visto las fotos de dándose la mano, cambiándose tabaco, jugando a fútbol. ¿No? Sí, la típica foto del fútbol y el tabaco, que cada año, creo que cada año la añaden. Sí, no tienen nada que poner. Dice, bueno, esto, Papá Noel y algo así. Y bueno, pues, pero no fue la única, había sido la primera vez que había habido una gran tregua. Yo supongo que no. Antes los ejércitos en invierno paraban. No había medios para seguir. Literal. O sea, al final en la guerra siempre a lo largo de la historia, hasta la edad contemporánea y sobre todo hasta finales del siglo XIX y el siglo XX, ha sido una cosa de combatir en primavera o finales de primavera, combatir en verano, ¿no? Verano, otoño, y luego cada uno a los cuarteles, ¿no? De hecho, incluso creo que en la edad antigua el tema del verano y eso pues era jodido, ¿no? Porque había que recoger las cosechas. Claro. Y hombre, pedirle a la gente que vaya a guerrear cuando tiene todo el huerto lleno de trigo, que tiene que recoger toda la fruta y todas las cosas, pues hombre, siempre viene mal, ¿no? Que es una de las cosas que cambia, ¿no? Claro. En el siglo XX, y cambia sobre todo a partir de la Guerra Civil Americana, que ya no hay ningún descanso. Ya me da igual que sea invierno, me da igual que haya frío, nieve, hay que seguir combatiendo al enemigo 24 horas al día, no hay descanso, no hay parón. No, y recordemos que uno de los referentes de esta guerra era precisamente la Guerra Civil Americana. Y sí que es verdad, vemos muchos cuadros, muchas batallas que están entre la nieve haciendo pues eso, cosas de la Guerra Civil. Y pues no se han escondido. No, señor, porque ahora se pueden, supongo que tendrá mucho que ver en que también pues se pueden traer más alimentos, hay superproducción, digamos llevarlo, aunque sea a carro, pero esa logística habría mejorado para llevar comida, abrigo, etcétera. Claro.
Entonces, pues eso influiría, ¿no? Antes que un terruño daba para alimentar a 1,5 o algo así. Claro, claro, al final todo el tema de, ¿no? del desarrollo de la guerra que muchas veces hemos visto aquí y que, bueno, los libros de los ensayos de historia militar tratan también, pues al final eso detrás tiene todo una evolución, un desarrollo social, económico, que permite que esas operaciones puedan llevarse a cabo en las condiciones, ya sea climáticas o ya sea de la época del año que sea, da igual, ¿no? De hecho, de 1914 a 1918 las operaciones en Año Nuevo, el día de Navidad y eso no son extrañas, ¿no? Es decir, vale, se celebra la Navidad, se celebra lo que tú quieras en las trincheras o si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en la posición que sea, ¿no? Pero se sigue luchando y ese día nadie te dice que no te puedan atacar con aviación, artillería o haya una ofensiva. Es que lo que hemos dicho, ¿no? No existe un parón, no existe... Es todo el rato continuo. Exacto, exactamente, non-stop. Si puedes tener una ventaja contra el enemigo, ¿para qué parar y hacer una tregua? No, claro. Eso está, es para que se refuerce, sí, hombre, sí, no, ni hablar. Bueno, claro. En esta tregua de Navidad fue la única que hubo, o hubieron varias treguas más en la Primera Guerra. Bueno, el tema de las treguas en la Primera Guerra Mundial es curioso, porque cuando nos acercamos a este evento que sucede a finales de 1914, pues da la sensación de que fue el único de toda la guerra, o al menos fue el más importante, y para nada fue así. La historia o la intrahistoria de la tregua de Navidad de 1914, primero hay que decir que bueno, no se había vivido en Europa desde hacía 50 años, y de hecho la guerra franco-prusiana fue bastante limitada en ese sentido, porque los ejércitos alemanes vencen a los franceses bastante rápido y luego ya tenemos una serie de asedios, la Comuna y todas estas cosas, ¿no? Es decir, no hay una guerra de alta intensidad como es la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Entonces, digámoslo así, cuando llega la Navidad, la disolución que hay, ¿no? Porque encima se les había prometido que la guerra iba a acabar muy pronto, que iba a acabar para esa fecha, llega un punto en el cual las tropas están literalmente hasta las narices de estar enterradas, ¿no? La guerra de trincheras ha empezado en noviembre. Llevan ya algunas tropas, incluso las que están alrededor de Lorena, Alsacia y demás, llevan enterradas desde agosto, que eso pocas veces se dice, pero ya van enterradas desde el principio de la guerra y entonces están un poco ya hartos de esa situación. Y es cuando se llega a esa tregua, que la tregua básicamente es bueno, hay diferentes factores que llevan a ella. Hay autores que dicen, ¿no? Cada uno aquí un poco lo ve a su manera. Hay gente que lo ve desde el punto de vista, ¿no? De que eran todos tropas que estaban influenciadas por el pensamiento católico, ¿no? Y todo, entonces la Navidad y todo eso tiene una significación muy grande, ¿no? No hay que olvidar que casi toda la infantería proviene del campesinado, ¿no? Entonces son gente muy tradicional, son gente que respeta mucho las fiestas en este sentido y el rito católico, y entonces, pues, digámoslo así, hay autores que dicen que esto viene propiciado por ese hecho de, bueno, es Navidad, todo el tema de, pues, mantengamos la paz durante estos días. Luego hay otros autores que yo en ese sentido es verdad que no le veo más validez, pero sí yo soy de los que piensa de esa forma, que es que aparte del hartazgo de todo el tema de las operaciones militares que ha habido desde agosto, que ha habido muchísimas bajas, ha habido miles de muertos, es decir, en esos desde agosto a diciembre, ¿no? Que no es ni un año, que son 6 meses cortos, Francia va a tener 320.000 muertos, o sea, heridos son muchísimos más. Entonces, con ese nivel de intensidad, con ese nivel de esto, el hartazgo es generalizado. Y, sobre todo, ese pensamiento que decíamos al principio de la guerra, ¿no? Ese pensamiento que decíamos en el primer programa es que los capitalistas, es que los empresarios se están enriqueciendo con la sangre de los trabajadores y de los obreros, pues ahora se exacerban mucho más. Están en las trincheras y entonces, llegado el punto de la Navidad, que encima pues salen esos sentimientos de fraternidad y de estar con la familia, pues llega un punto en el cual dicen, mira, los que están enfrente de nosotros no son diferentes, son personas que son iguales que nosotros, hablarán otro idioma, eso está claro, tendrán otra cultura y tendrán otras tradiciones, pero al final todos somos obreros, al final todos somos clase trabajadora, y es en ese momento cuando
creo que se dan cuenta de esa situación y de esa conciencia de clase en la que todos salen de las trincheras, empiezan a ese intercambio ya de regalos, de conversaciones, porque aquí hay una cosa muy curiosa que dicen los testimonios, y es que las tropas alemanas solían ser más cultas que las francesas, y muchos alemanes hablaban francés, entonces como que la comunicación, francés e inglés, entonces la comunicación tuvo que haber sido bastante, en ese sentido, bastante fluida, pero aunque, bueno, hay una película que se llama Feliz Navidad, que es del año, bueno, es de 2015, 2016, tiene que ser, y bueno, aquí se ve bastante claro como al final con gestos, con nada, al final todo el mundo se entiende. Pero respondiendo un poco ya, ¿no? De hecho, esta pequeña introducción, respondiendo a esa pregunta de si fue la única, no fue la única tregua que hubo en la Primera Guerra Mundial de este tipo. Y de hecho, la tregua de Navidad, que se constriñe a lo que viene siendo Bélgica y Francia, ¿no? No fue solamente el único frente en el cual se pactaron este tipo de no agresión, ¿no? En el frente oriental y a lo largo de toda la guerra, sin ningún tipo. Luego ya no va a ser Navidad, sino en el buen mes de abril de 1917, pues las tropas francesas y alemanas que están en tal zona, pues van a decir, oye, mira, si tú no me atacas a mí durante esta semana, pues yo a ti no te ataco. Y seguimos ahí un poco, digámoslo así, pues no nos tocamos las narices mutuamente y todos podemos vivir un poquito mejor y podemos estar aquí y podemos sobrevivir o tener opciones a sobrevivir a esta guerra. Entonces, no hay que centrarlo solo en la tregua de Navidad, no es una cosa única, no es una cosa, pues eso, ¿no? Excepcional, sino es una cosa bastante, bueno, que se da a lo largo, como digo, a lo largo de toda la guerra. Y por eso yo decía, más que en el pensamiento cristiano, ¿no? De las fiestas y eso, que no niego que en las fechas navideñas tengan mucho que ver, tengan mucho peso, pero como digo, hay muchos testimonios que, yo qué sé, no tienen nada que ver con el rito cristiano en ese sentido, ¿no? Son gente que estaba hasta las narices, como digo, que tenía su conciencia de clase, que sabían de dónde provenían y que al final, según van pasando los años y según se va viendo que la guerra está beneficiando a unos pocos, todo eso al final cala en la sociedad y sobre todo también cala en la primera línea, ¿no? Y de hecho va a seguir calando a lo largo del conflicto. Lo que empieza en 1914, por así decirlo, como yo cuento en el libro, ¿no? En la Guerra de las Trincheras, que aparte de analizar todo el tema militar, tecnológico, lo que estamos acostumbrados a ver normalmente en este tipo de libros, también tengo 2 capítulos centrados únicamente y bastante largos, además, y tanto. en el tema social, ¿no? Que creo que es importante y eso. Entonces, esas primeras contactos que hay en la Navidad desde 1914, pues son esas semillas que no es que a lo largo de 1914 se hayan sembrado unas semillas en agosto y hayan ahora nacido en diciembre del 14, al contrario. Las semillas son la tregua de Navidad de 1914 son las verdaderas semillas de lo que va a ocurrir y lo que vamos a ver posteriormente también, ¿no? Ahora en el programa, de una emulsión, ¿no? De una revolución social de arriba abajo que va a afectar al ejército y que en algunas partes del mapa va a tener una trascendencia histórica. Sí, exactamente. Bueno, es que, claro, el tema del nacionalismo, por ejemplo, y que estos son los buenos y nosotros somos los buenos y ellos son los malos y mira qué mal han hecho, dura hasta que dura. Hasta que ves la sangre de tu compañero, hasta que mueres, vamos, ves la sangre de tu compañero, ves las trincheras, ves las ratas, ves lo mal que viven y luego piensas otra vez en ostras, pues no será en realidad este industrial que le ha interesado mandarnos a la guerra. ¿Por qué no está el hijo de no sé quién aquí? ¿No? De esas cosas, ¿no? Me recuerda cuando la canción Fortunate Son, famosísima de esta de Vietnam, que pues era un poco eso, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? O sea, yo no soy un privilegiado de los privilegiados, estoy luchando para ellos, ¿por qué no están aquí? Le tienes que dar vueltas a la cabeza porque evidentemente también buscas un culpable, ¿no? Claro, exacto. Y no solo eso, sino que entonces, y mucho más que hoy día, y esta es la realidad, la realidad absoluta, la gente estaba mucho más concienciada y estaba mucho más inmersa
en la política de su país que ahora mismo, que ahora vemos, es verdad, y no me voy a meter ahora en camisa de 11 varas, ¿no? Pero es verdad que sí, estamos envueltos en política, estamos envueltos en lo que dice alguien, en lo que dice otro, el de turno, el que dice en Twitter, y no sé qué, ¿no? Pero en esta época, digámoslo así, la gente ha hecho una labor, hace un trabajo muy intenso en comprender dónde viven, en qué sistema. Los periódicos son leídos, vamos, con avidez. Todas las noticias que vienen de un lado y de otro, aunque tarden más que ahora, la gente les interesa saber lo que ocurre. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de los industriales, el tema del capitalista de turno que se está enriqueciendo vendiendo armas, es una cosa que la gente de la época tiene presente desde hace mucho tiempo. Y de hecho, ya mencionábamos, y lo volveremos a mencionar en este programa, esos bolcheviques, ese pequeño grupo minoritario dirigido por Lenin, está pegando muy fuerte. Tienen unas proclamas, que es lo que pasa en esta época. El que tiene la proclama más radical es la que más cala, ¿no? La que más hostia, ¿no? Esta persona, ¿no? Está escribiendo que lo que prefieren ellos es que Rusia pierda la guerra para que ellos tengan una oportunidad de cambiar las cosas. Es como, wow, ¿quieres que pierda tu país la guerra? O sea, es que esto es muy, muy, muy sorprendente y choca mucho en esta época. Entonces, sí, es una de las historias que llega a la conclusión. Aquí lo único que puede pasar es que no pase algo para no seguir luchando contra los alemanes. ¿Qué tiene que pasar? Pues que perdamos, que firmen un armisticio, que firmen una paz o lo que sea. Entonces no es exactamente, quiero que nos maten a todos para que entonces... Bueno, es un poquito de... necesitamos esto así, señores. Y sí que es verdad, yo voy a apoyar la tesis de que hace un siglo la gente estaba bastante más instruida. Sí. Políticamente leía los libros y no simplemente, yo qué sé, pues cuando Lenin o cuando otro, o un, yo qué sé, un político más conservador o un político más capitalista o menos capitalista, da igual, dijese algo, la gente lo miraba y lo analizaba. No es claro. Primeramente yo como soy de este equipo lo voy a defender, diga lo que diga. No. La gente se informaba, hablaba entre ellos, era una cosa que se hablaba en familia. Entonces, pues, era eso, se entraba más. Aquí ahora mismo simplemente sale un tuit y uno se pone de un lado y de otro. Hoy en día es terrible. No analizan la situación, así nos llevan un poco como quieren. Sí, ya hemos metido, por ejemplo, aquí la cuña de la revolución que se había intentado en varios sitios. Lo que pasa es que no se había dado con una situación incluso extrema como para que la gente se levantase y fuese capaz de morir, que dices, bueno, en vez de morir por las balas alemanas, pues a lo mejor voy a morir por si podemos hacer algo mejor aquí, ¿no? Era un poco el pensamiento que podían tener en su momento los bolcheviques y otros grupos también revolucionarios en Rusia y en toda Europa. Hombre, pues por supuesto, vamos, es decir, al final lo que va habiendo a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial, que muchas veces parece obviarse, es que la gente se va radicalizando cada vez más con esas ideas, pero es normal, ¿no? Tú comentabas al principio ¿qué siente una familia cuando ha perdido a su padre, a su hermano o al abuelo, ¿no? Porque en esta época, pues todavía, ¿no? Los abuelos todavía están ahí en el frente, ¿no? Y esto, ¿no? Las generaciones son mucho más jóvenes que ahora. Y claro, ¿qué sientes tú, ¿no? Al ver que has perdido un familiar o varios familiares, el número de familias rotas es innumerable en todos los países. Entonces eso lo que va haciendo es que la gente se vaya volviendo cada vez más radical y sobre todo, por diversas cuestiones, ¿no? Ya aparte de la tregua de Navidad y todo eso del hartazgo, ¿no? En ese sentido estamos en un ámbito puramente militar, ¿no? Del soldado que está hasta las narices de estar en la trinchera, pero también luego tenemos una parte incluso más allá de retaguardia, ¿no? En las ciudades en la cual los turnos en la fábrica se doblan, la comida, aunque nunca hubo hambre, ¿no? Es verdad que en Alemania sí hubo hambre y eso lo hablaremos ahora más adelante, que va a tener una incidencia brutal en el desarrollo del conflicto para ellos, pero también en Reino Unido, en Francia, va a haber pues, recortes de tema alimenticio por el hecho de que mucha de la cantidad de las cantidades del trigo, de todo, pues por un lado se envía a las tropas que están en primera línea, que poner a millones de soldados
haciendo guarnición en una línea de trincheras a lo largo de 700 kilómetros, y ya no digamos en el frente oriental, que son más de 1.000 kilómetros o 2.000 kilómetros, ¿vale? Dependiendo de dónde nos pongamos y si hay las fronteras, ¿no? O la línea de frente choca con países neutrales o no. Tenemos, pues eso, ¿no? Tenemos un recorte en cuanto a que el precio es mayor, hay menos de todo y sobre todo, pues no sé, un alimento básico como era el pan, yo lo ponía en el libro, se obligaba a las personas, a las familias, de, oye, tú ya no puedes tener 10 sacos de trigo, tú el trigo te quedas uno y los 9 restantes los tienes que dar al ejército, porque lo necesitamos más que tú. Entonces la gente lo que hacía era muchas veces esconder comida. Y no solo eso, es que muchas personas, muchas familias tenían que utilizar pues molinos que eran públicos o que molinos que eran de propiedad privada, y también estaban controlados por las autoridades francesas, alemanas o quien fuera, ¿no? Entonces, en el caso de Francia, por ejemplo, yo veía un testimonio que decía, bueno, más que un testimonio, pues eso, ¿no? La anécdota de que se obligaba a las familias a decir, oye, sabemos que cuando se recoge el trigo, ¿no? Hay que limpiarlo bien, la harina y tal, para que salga harina blanca, el pan blanco, que había sido una conquista social, parece olvidada, pero el poder hacer pan blanco. Y ahora nos matamos por el integral, ¿sabes? Exacto, exacto. Ahí es donde voy, Es decir, el pan blanco había sido una conquista social de la clase campesina durante mucho tiempo, y ahora llegaban las autoridades y decían, oye, es que tú no puedes limpiar el trigo, tú no puedes batearlo, lo que tienes que hacer es hacer la harina, la tienes que hacer con todo, ¿no? Con las cáscaras, ¿no? Sí, por el tema de las cassette, supongo, ¿no? Claro, en ese momento, oye, todo vale. Claro, era sobre todo más que la escasez, porque ya digo que no hubo hambre, por ejemplo, en Francia, pero el hecho de no malgastes, ¿no? Claro. En ese sentido da la sensación de decir, oye, mira, no tires esto porque a lo mejor estás tirando no sé cuántos gramos de 1 kilo, estás tirándolo porque lo estás limpiando. No, hay que aprovecharlo todo. Y entonces es gracioso que ves las quejas de la población francesa diciendo, oye, este pan está hecho con las sobras que le echábamos a los cerdos. Y ahora mismo, ¿no? Yo pensaba, me reía porque en el siglo que vivimos, ¿no? El pan integral es lo más promocionado en todos lados, ¿no? Come pan integral, que es lo mejor que hay. De hecho, sí, ¿no? Por cierto, es verdad que tiene muchos beneficios y todo eso, pero que no deja de ser curioso la comparación con principios del siglo con los principios del siglo XXI, ¿no? Que las cosas han cambiado mucho en 100 años. Y dices, bueno, cualquiera puede que me escuche, porque 100 años es bastante tiempo para que cambien las cosas, ¿no? Pero bueno, yo tengo la mentalidad puesta en todo el tema de el desarrollo histórico, ¿no? Yo al final he estudiado desde la edad antigua hasta ahora, y 100 años pues no es tanto, ¿no? Y las cosas han cambiado pues radicalmente. Entonces, en ese sentido, la población pues también sufre mucho ya en la Primera Guerra Mundial las consecuencias de la guerra, que es una cosa que parece, como digo, obviarse, porque da la sensación de que la Primera Guerra Mundial son las trincheras, ¿vale? Sí, hay avances, hay conquistas en el frente oriental, sobre todo hay avances, bueno, hay avances increíbles, ¿no? En ese frente que nunca fue de trincheras y que siempre fue semimóvil hasta las últimas consecuencias, y eso, pero claramente hay una influencia en el desarrollo social, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de que ibas a la fábrica y en vez de trabajar 8 horas, trabajas 16 o trabajas 15, claro, me cago en la leche, ¿no? Es decir, y los sábados y el domingo os dejaban para por la mañana la misa o algo así y ya está, y sigue ocurriendo, sí, nada. Así, pues eso, ¿no? Al final hay todo, ¿no? Todo es una conjunción de, ya sea en la trinchera, ya sea también en las fábricas, ya sea también en los campos que hay, ¿no? En el mundo agrario, ¿no? Claro, en los pueblos y demás. Todo el mundo está, pues, cabreándose, todo el mundo está viendo que encima esto no se acaba. Esto encima se está acentuando, porque no olvidemos que en las batallas, aunque ha habido muchas bajas en 1914, que eran batallas muy del siglo XIX, en 1915 eso empieza a cambiar y se va necesitando cada vez más material, se van movilizando cada vez más hombres, se va trayendo cada vez más tropas, se va necesitando también, por ejemplo, más cañones, más obuses, y todo eso lo que está haciendo es tensionando todo el sistema y toda la línea de producción. Entonces,
Estás Claro. hablando, Ismael, de que en ese momento es cuando se han acabado todos los proyectiles, todas las cosas que se tenía para 2 o 3 meses, empiezan a producir por un tubo y se dan cuenta que es una guerra industrial. Esto no va a ser de batallas definitivas, aunque sueñan con esa batalla definitiva, evidentemente, todos los ejércitos, pero dicen, bueno, esto va a ser desgaste, esto va a ser quien produzca mejor y utilice mejor sus recursos. Y bueno, ahí quien se va a aprovechar más, pues no realmente por lo que me has dicho el campesino, que va a tener que arar y dar más al Estado, por ejemplo, para repartirlo entre pues para las necesidades de la guerra, si el trabajador que tiene que trabajar todavía más y no es que le vayan a subir mucho el salario, mientras que los alimentos, evidentemente por la escasez, aunque no haya hambre, pero por la escasez van a costar más, la inflación va a volar. Y eso, aquí hay gente que sí, que va a ganar muchísimo, pero muchísimo dinero. Muchísimo. De hecho, ya lo hemos repetido varias veces, tanto en el primer programa como en este, Sí. ¿no? Que hay una serie de industriales que, bueno, en la guerra me hace gracia, ¿no? Porque siempre en las películas como de mafia, de tal, ¿no? Y siempre sale la frase de la guerra no es buen negocio. Al contrario, la guerra siempre es un buen negocio porque puedes venderle a un bando o a otro. En España, por ejemplo, Sí. se vendía a todo el mundo, daba igual, ¿no? Juan March, que luego ahí tiene la fundación, ¿no? Sí, Vendía gasolina o diésel a los submarinos, ¿no? Alemanes, es decir, y vendía armas a los alemanes, etcétera, etcétera. O sea, al final aquí el que no corre vuela y bueno, yo qué sé, una empresa como pequeñita en su momento, era muy pequeñita, que era Hostage, que luego, ¿no? Famosa por las ametralladoras, que creo que en 1913 como que facturaba 800.000 francos de la época, que era una cantidad, bueno, pues estaba bastante bien, ¿no? Las ametralladoras se estaban vendiendo al ejército francés, tal, pero no había guerra, pues pasa de facturar esos 800.000 francos anuales, pasa a facturar 14 millones en 1917. O sea, al final hay beneficiados dentro de esta guerra. Hay no muchos, digo, pero hay pocos y muy beneficiados. Claro, pero muy beneficiados. el rollo es eso, que si dices, bueno, es que dentro de lo que cabe es que repercute en el resto de la nación, dices, bueno, eso nunca ha sucedido, nunca ha sucedido así, ¿no? Y entonces, bueno, la guerra es buen negocio para algunos, otros sí que tienen esos objetivos, ¿no? Otros realmente a lo mejor otras élites no quieren que sea negocio, quiere acabar con el enemigo o conquistar estas tierras, ¿no? Pero bueno, luego tiene la parte empresarial que decimos de beneficios, venga, vamos a vender más al Estado o a quien sea. Y si estoy en medio, cosa de Holanda, por ejemplo, pues, pues mejor todavía, claro. O sea, sí, que ahí podemos hablar mucho. Es cierto que la élite industrial y capitalista de cada uno de los países, de hecho, que claramente quieren ganar la guerra. O sea, no solo ven el dinero, sino también ven, hombre, están proveyendo a sus propios ejércitos, eso ya es beneficio suficiente, pero también la perspectiva es de si derrotamos a Alemania o si derrotamos a Francia, estos países, sobre todo si Alemania derrota a Francia, ¿qué pensaban los industriales alemanes? Vamos a quitarle todo un imperio colonial que tienen desde Asia hasta África. Estos son nuevos mercados, esto es mucho dinero, aquí hay mucho dinero. Entonces, también tenemos lo contrario, ¿no? De Francia a Alemania. Pues si derrotamos a Alemania, lo que va a abrir también es pues nuevos mercados, vamos a intervenir en las pocas colonias que tiene Alemania, también vamos a intervenir, pero también si tienen tanta escasez los alemanes o lo que impongamos nosotros, también vamos a sacar, pues eso, ¿no? Ese beneficio extra. Nada más hay que ver, ya lo veremos, supongo que en un próximo programa, ¿no? Cuando acabe la guerra, lo que hace Francia, de las primeras cosas que hace Francia, aparte de reocupar Alsacia y Lorena, lo primero que hace es invadir el Ruhr, ¿no? Toda la zona del oeste de Alemania, para decir, yo me quedo aquí, ¿no? Y como una garrapata, ¿no? Pues empieza a chupar, ¿no? Toda la materia prima que tiene esa zona, ¿no? Esa zona de carbón, esa zona industrial alemana, para llevarla directamente a las arcas francesas, ¿no? Todo ese material que vaya directamente a Francia y repercute positivamente en la economía. Al final,
todo eso también se piensa ahora, igual que lo piensan Sí, los rusos. sí, por supuesto, Claro, sí. Ahora por la mina del litio, por la capacidad industrial de no sé qué, o por estar abierta esta ruta comercial que me permite. Al final siempre ha sido en recursos, mercados y, bueno, y poco de bandera. Pues sí, ¿no? La bandera al final es cierto que está ahí presente porque más de hecho testimonial, ¿no? De un poco más parecido a un partido de fútbol o a una sala de apuestas, ¿no? Que tú has apostado porque, vale, tú eres francés, te ha tocado apoyar a tu país, a Francia, pero bueno, que luego hay que decirlo, luego estas personas nunca, cuando pierden las guerras, nunca pierden ellos, ¿no? Porque siempre son muy camaleónicos y siempre salen a ganar y siempre sacarán algún tipo de, yo qué sé, ¿no? Hoy día lo estamos viendo con empresas, no sé, ¿no? Esto yo creo que se debe decir y no y es obvio también, o sea, no hace falta investigar mucho, por ejemplo, como empresas como Volkswagen, empresas como Fiat y demás, que apoyaron en la Segunda Guerra Mundial a sus propios países y hoy día siguen siendo multinacionales millonarias, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Es decir, al final, como se suele decir, la banca nunca pierde y es verdad, es así. Sí, y entonces, sí. pues, Ya se apañan, lo único pueden cambiar un poco, pero la Farben, la famosa Farben que hizo una serie completa de la IG Farben, cómo funcionaba, y funcionó hasta hace 2 días. Y era gente que utilizaban a prisioneros de guerra y los hacían trabajar hasta morir. Y aquí no ha pasado nada. Y, claro. oiga, pero este tío, ¿por qué no lo juzgan? No, porque sigue funcionando esto. Oiga, pero para Claro. librar una guerra, ¿no? Claro, pues al final en la Primera Guerra Mundial funciona de la misma forma. Es verdad que no del hecho tan bestial que luego es la segunda, ¿no? Que aquello Sí, ya bueno, es un descalabro humanitario, ¿no? Pero al final, yo qué sé, en Francia, por ejemplo, Alemania intenta conseguir, ¿no? recursos y trabajadores de Bélgica, ¿no? La cosa no sale bien, pero bueno, se intenta y se intenta hacer este tipo de cosas o se intenta también una vez que se conquista Polonia después de 1915, ¿no? En las ofensivas alemanas, se intenta también pues adecuar la Polonia rusa, se intenta adecuar a los estándares alemanes porque al final dicen esto va a ser territorio nuestro cuando acabe la guerra y eso, ¿no? Y va a ser un beneficio constante de nuevos mercados, nuevas cosas. Más todavía, hablando de este tema de los industriales, solo hay que ver que en 1918, cuando ya termina la guerra en el frente oriental, con el Tratado de Brest-Litov y tal, que lo veremos ahora más tarde, solo hay que ver que esa última ofensiva alemana, la de 1918, se consigue llevar a cabo gracias a todo el trigo, todos los cereales que los alemanes consiguen sacar de Ucrania, que acaba de caer en sus manos, entonces rebañan. No, es cierto que mucha de la producción está bien escondida y no cae en sus manos, pero una buena parte sí, y es utilizada en alimentar a esas tropas que luego van a utilizarse en esas ofensivas, ¿no? En la batalla del Kaiser y demás, que van a propiciar, pues eso, ¿no? Un momento de tensión muy grande en el frente occidental, porque dice que casi ganan la guerra en ese momento, ¿no? Sí, eso ya llegaremos alguna vez, pero sí que estaba la cosa, claro. Sí que estaba la cosa jodida, ¿no? Yo recuerdo cuando decían, por ejemplo, que decían, bueno, ¿qué hacía Estados Unidos en la guerra? Si le iba muy bien vendiendo armamento ahí viendo solo a los aliados, pues bien, vale, pues perfecto, pero que fue un poco más de que se presentaron en el 17 diciendo, estamos perdiendo la guerra. Claro, ahí está. Movilizad a vuestro ejército o lo que tenemos nos lo devolvemos, los créditos. Dijeron, bueno, pues... Exacto, o sea, yo creo que mencionar aquí a Estados Unidos es una maravilla y creo que es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, que un país se convirtió en ¿no? Como en un ente, ¿no? bancario a nivel universal, en el cual yo también lo explico bastante bien en el libro, porque eso es el inicio, ¿no? de cómo entra Estados Unidos en la guerra, y básicamente es una cosa de dinero, es una cosa de que empieza ya en 1914 la guerra y, claro, en las oficinas de los bancos se presentan tanto agentes alemanes como franceses y británicos, allí se reúne todo el mundo y se miran ahí de reojo y dice, oye, necesito un crédito. Y claro, Estados Unidos dice, claro, aquí la tesitura, si apoyo a todo el mundo va a haber problemas, voy a tener problemas internos, pero si apoyo a unos me van a decir que ya soy de ese bando. Entonces, al final es verdad, se intenta
y esto es cierto, Wilson y su secretario de Estado van a intentar por todas las maneras ser un neutral, el gran neutral lo llamo yo en el libro, ¿no? Porque ellos están ahí todo el rato pendientes, pero es muy difícil, porque el dinero, al final, igual que hay gente industriales y eso, que quieren sacar ese beneficio, es que, claro, en un sistema basado en que el que más tiene es el que es el mejor y el que más cosas va a conseguir, claramente dinero llama dinero, entonces es muy difícil resistirse a no dar créditos, a no dar ayuda económica de todo tipo, a no... los franceses... Vale, utilizan este modelo de fusil y este modelo de tanque, pero ¿qué hacen los franceses? Van a la industria, van a Remington y dicen, oye, necesito tantos fusiles. Entonces lo compran allí, ¿no? Es decir, al final es muy difícil eso, ¿no? Negarse a este tipo de dinámicas. Y más en esta época en la cual, ya digo, estamos en un contexto de colonialismo en el cual el que más tiene, pues ya digo, ¿no? Es el que más manda, el primero de tal, el que más fabrica es el primero de la lista. Y de hecho, aunque el secretario de Estado de Wilson lo dice en una carta, tuve la oportunidad de consultar los papeles de Wilson, ¿vale? Que son muy interesantes, es una colección de 50 volúmenes de 400, 500 páginas, para que os hagáis una idea, y está todo ahí, está todo muy organizado, ¿vale? O sea, no me tuve que leer 50 volúmenes, pero en una carta, ¿no? En una carta de principios de 1914, creo, de 1915, el secretario de Estado le dice a Wilson, mira, no hay contrabando peor que el dinero, no hay nada peor en este mundo que el dinero, y de hecho, si aceptamos estos créditos, si damos estos créditos, la neutralidad que tenemos se va a acabar, se va a agotar, va a ser una cosa de tiempo, y finalmente, pues eso, ¿no? Estados Unidos se presenta en las costas francesas, no como en el 44 para liberar París, sino para decir, oye, ¿qué hay de lo mío? O sea, sí. O sea, yo te dejo aquí, o sea... pocas veces se dice, pero las barreras, esas artilleras enormes que duran en el Somme 15 días, que se lanzan 10 millones de proyectiles y tal, eso se consigue gracias al dinero que presta Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera prestado dinero al Reino Unido, esa preparación artillera que vemos en la Primera Guerra Mundial no hubiera existido, porque los países ya estaban no estaban en bancarrota, pero estaban sufriendo y diciendo, madre mía, si vamos a tener aquí una deuda, que esto... no sé, nos cuesta más barato perder la guerra y que nos impongan los alemanes lo que ellos quieran antes de mantener esto, porque es que esto es imposible. Sí, y claro, deberle a uno es deberle. Es decir, claro, ahí está el problema. No es una cosa moral, no, es que, oye, muévete que me debes. Y empieza un poco Estados Unidos, después de esa guerra, ya lo sabemos, empieza a ser el gran gigante. Luego dormido, no dormido, lo que sea, pero es en Estados Unidos donde cobra esos créditos poco a poco, donde o a cambio obtiene otras recompensas o favores políticos y se va posicionando y además hay una especie de transición entre que Estados Unidos veía que el tipo de colonialismo británico, francés o el que sea, estaba caduco, eso no le servía a ellos tampoco, ¿no? Porque, a ver, que Estados Unidos también era una potencia, llamémoslo colonialista, Cuba o Filipinas no era más que un poco más plus una colonia, lo utilizan colonialmente y ya está, ¿no? Explotación de recursos y mano de obra, pero sabían que lo podían hacer de otra manera y bueno, pues le dejo una independencia, pero depende de mí, y así trabajan mejores, pacto con las élites, etcétera, y es mucho más sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, claro, sobre todo lo que tienen aquí en esta época, que también es muy importante para el desarrollo de la guerra, y al final Estados Unidos aporta esa modernidad dentro del conflicto, y es lo que tú mencionabas, ¿no? Ellos consideran los imperios coloniales y los imperios, ¿no? En general los protectorados y todo lo que tienen, pues Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, cachitos, ¿no? En la parte, ¿no? de Asia y demás. Ellos lo consideran como eso, caduco, lo consideran algo de otro siglo, lo consideran incluso de mal gusto, ¿no? Los estadounidenses siempre van a aportar ese punto de vista de, pues eso, ¿no? Te doy tu gobierno, tienes tu asamblea, tú tienes tus cosas,
pero bueno, las empresas con las que tienes que hacer negocios son las mías. ¿Qué beneficio tiene esto? El beneficio de que yo no tengo una burocracia como tenían los británicos, ¿no? Con los consulados, con la gobernación, con el ejército colonial que tienes que tener para proteger todo este tema. No, o sea, al final lo que tiene Estados Unidos es eso. Tú me vendes a mí y tan contentos, ¿no? Es verdad que yo voy a ganar más que tú, eso está más claro que el agua. Pero eso, ¿no? Al final hay un choque también de intereses por parte de Estados Unidos al relacionarse, ¿no? Porque aquí, pues eso, es también interesante ver, a pesar de que los industriales están sacando y están ganando mucho dinero con todo el tema de la guerra, claro, luego hay industriales e industriales, que claro, en Estados Unidos son los que más, en este caso, son los que más le dicen a los franceses, oye, te deja mucho dinero para que tú construyas tus tanques Renault o para que tú fabriques tus rifles o para que tú construyas tus obuses y ahora tú me lo debes a mí, por supuesto, tú me lo debes a mí y claro, al final tanto hay un choque social de abajo arriba, ¿no? Entre la clase obrera y la clase dirigente o las élites, como queramos llamarlo, pero también luego entre la propia, ¿no? La propia dirección de los países, claro. Pues también hay mucho resquemor, incluso entre los propios aliados. O sea, luego también esto ya se adelantará, ya lo veremos más próximamente, pero el tema de Versalles, el tema de todas las negociaciones que se llevan a cabo con Alemania, Alemania es el último mono, no el último mono en el cual dices, bueno, no puedo decir nada, sino que la verdadera discusión va a ser entre los propios aliados, entre los propios vencedores. Y todo esto viene al caso de ese dinero prestado, de la proyección que tenían las propias élites de los países para después de la guerra. Sí, exactamente. Y también vamos a ver, dentro de las tensiones que hay, porque aunque incluso países amigos se vayan a pelear por negocios, que este me toca a mí, o esta colonia es más mía, o yo quiero un monopolio de esto, o esta ruta la manejo yo, también lo que va a haber es la nueva manera de pensar de Estados Unidos, digamos, pues vale, sí un imperio, pero plus 4.0 o 5.0, en donde yo pueda comerciar mucho mejor con mis colonias y con el resto. Sobre todo le interesan mercados más maduros, me interesa por ejemplo el europeo, pero Alemania hay un momento que las propias élites tienen que ver que eso se cae, y si no llega a ser por la revolución rusa, Alemania se cae mucho antes, en el 17. Si quieres, no sé si tenías pensado ver un poquito socialmente la evolución de la sociedad rusa, porque en Rusia ya había habido, para quien no lo sepa, nuestros oyentes sé que lo saben la gran mayoría, ¿no? Pero ya habían habido revoluciones de todo tipo. También es que Rusia en esa época se las daba, ¿vale? Se las daba un poquito, no es que viviesen a lo grande, ¿no? Los mineros de ingleses, por ejemplo, o galeses, pero quiero decir, la situación era bastante mejor en comparación que en Rusia, un país en ese momento muy, muy despótico y donde la gente ya saltaba por pura necesidad, vamos, por pura necesidad de hambre. Entonces, sí. En 1908, por ejemplo, el famoso corazón Potemkin fue en la Revolución de Octubre, no fue en la Revolución de Octubre, tampoco fue en 1917, es anterior, que era un caldo de cultivo, pero ahí se quedan, y es un partido en realidad muy pequeñito, ¿verdad? Muy pequeñito, y tenemos a todos los líderes, gran parte de los líderes en Suiza, y no solo eso, sino que el propio Lenin, él piensa que, dice, no lo vamos a conseguir hasta dentro de un par de generaciones, por lo menos. Y casi cuando los alemanes dicen, bueno, pues vamos a enviarlo ahí a ver qué puede hacer, por lo menos hará follón en la retaguardia, casi que ni se cree esa revolución, porque dice, vale, ha salido bien, no lo he previsto, pero ha salido una entre 100. Tal cual, es decir, al final... mientras tenemos toda esa dinámica en el frente occidental, ¿no? De guerra que va poco a poco, en el frente oriental los grandes avances pues tienen una mayor influencia tanto en el ejército ruso, austrohúngaro y alemán como en el hecho de social. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes.
Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo, pues, pon el casu Beli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira a las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escucha a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. Ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social importante. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro. Y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí. Y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. De gratis. Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que ahí había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Te llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube el Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! 1917, porque hay que decirlo, 1917 para mí es el gran año de la Primera Guerra Mundial. Es un poco... la Primera Guerra Mundial ese año tiene una enorme transformación, ¿vale? Pasamos de ese conflicto que va por unas líneas que podríamos decir que es incluso decimonónico. En 1917 ya había habido tanques, ya hay aviación. O sea, a nivel técnico, a nivel de desarrollo de tecnología militar, es moderno, ¿vale? En ese sentido. Pero es todavía un conflicto muy decimonónico en el sentido de que estamos luchando ¿contra quién? Pues contra Alemania, porque el Imperio Alemán es nuestro enemigo, o ¿contra quién? Contra Francia, que encima son unos envidiosos, porque les quitamos esto y lo otro y nos vamos a enfrentar y a ver quién aguanta más, ¿no? En ese sentido es bastante decimonónico, es bastante habitual, ¿no? No esto. Pero en 1917 ya hay un tema que empieza a tomar mucha fuerza, que es una cuestión ideológica, es una cuestión de empiezan a aparecer, a resurgir y, bueno, a surgir por primera vez conflictos ideológicos gordos, empiezan a surgir problemas sociales que empiezan a hacer tambalearse a toda la estructura social, tanto en el este como en el oeste, porque en 1917 en el ejército francés ese hartazgo lleva a ese motín de los ejércitos franceses. Lleva un motín en el cual la infantería francesa, los que están en las trincheras, no dudan en poner banderas rojas delante de las trincheras, de clavar esto, y muchas divisiones son consideradas entonces como no útiles. De hecho, quien va a propiciar todo esto va a ser Robert Nivelle, el nuevo comandante en jefe francés en 1917, que lanza una serie de ofensivas en Chemin-des-Dames, que era un lugar, una zona del Aisne que había estado que
que los alemanes habían fortificado Conciencia desde 1914, o sea, llevaban 3 años echando hormigón allí. Entonces, cuando atacan los franceses está aquello es una verdadera fortaleza y en las primeras 48 horas hay muchísimas bajas, ¿no? Entonces, ese hecho se transforma en un motín generalizado en el ejército francés. Pero, teniendo eso en cuenta de que, y lo menciono porque en el frente occidental hay mucho movimiento social, que no se olvide, que no es solo Rusia. En el ejército, es verdad que en el frente oriental las cosas han ido mucho peor. De hecho, a principios de 1917 hay una serie, ¿no? El zar, ¿no? Nicolás II tiene que abdicar en un gobierno provisional que está dirigido... Kerensky. ¿Era ¿por entonces por Kerensky? Por Kerensky, exacto, sí. Está dirigido por Kerensky, ¿no? O sea, se convierte en una especie de república democrática, entre comillas, pero que es una república que hereda todos los problemas que tenía Nicolás II, ¿no? Que es que, ¿qué pasa con Rusia? ¿Y por qué al final explota en Rusia y no explota en Francia? Porque en Rusia, desde finales del siglo XIX, se ha embarcado una serie de conflictos, ya sea contra Turquía, ya sea contra Japón en 1904 y ahora dentro de la Primera Guerra Mundial, que no están dejando desenvolverse bien todo el tema económico, todo el tema social. La evolución, ¿no? Una vez que luchan contra los japoneses y encima les dan una buena tunda, las arcas del Estado tienen que recuperarse y cuando de pronto empiezan a recuperarse y los números empiezan a volver a estar verdes, llega la Primera Guerra Mundial, ¿no? El zarismo al final, Nicolás II tiene una serie de pactos con Francia y con Reino Unido y tiene que meterse en la Primera Guerra Mundial. Entonces, toda esa sucesión, ¿no? Ese estado de excepción, porque Rusia no está en paz. Hay una época en su... Bueno, es que podríamos decir que desde 1904 hasta 1991, cuando cae la Unión Soviética, Rusia no llega a un estado de, digámoslo así, como puede tener luego España, ¿no? A partir del año 75, tal, es decir, no de paz total, ¿no? No existe eso en un país, pero no un estado de excepción, ¿no? Al final, Rusia después de 1904, con la guerra ruso-japonesa, pues hay una serie de revoluciones, una serie de peticiones, una serie de revueltas sociales, luego viene la Primera Guerra Mundial, luego tenemos la revolución, luego viene la Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa tiene sus propios... Sí, sus propias camarillas y sus propias historias, ¿no? Sí. Y sobre todo es el único país, al ser el único país que es socialista, pues está asediado por los demás países que no quieren que eso se extienda. Luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría... O sea, al final hay una línea que se puede trazar muy bien en Rusia, o el Estado soviético, como queramos llamarlo, dependiendo de la época, en la cual ese estado de excepción se va, pues eso, ¿no? Generación a generación, no llega a un estado de paz en la cual muchos países, por ejemplo, yo que sé, pues Estados Unidos en esta época, hasta que no se meten ellos en la Primera Guerra Mundial, no hay ninguna efervescencia, no hay ninguna cosa que afecte más allá de, pues ellos están ahí, venden armamento, dan créditos, pero no hay nada más. Igual que en la Segunda Guerra Mundial. Pero Rusia, en este caso, hay una serie de problemas de fondo que no son capaces de resolverse. Y eso, al final, en la Primera Guerra Mundial, con una alta intensidad, mucho más que en la guerra ruso-japonesa, en la cual los ejércitos alemanes están invadiendo Rusia, encima están derrotando, están causando millones de bajas y demás, claro, lo que va llevando eso es que primero, entre el campesinado ruso, dice, mira, es que estoy ya hasta las narices encima de dar comida a las ciudades, de dar comida al ejército, entonces, ¿qué hago? Pues no voy a hacer las entregas, o voy a decir que no tengo. Todo eso al final se va convirtiendo, esa bola de nieve se va convirtiendo en una luz que arrastra consigo todo el sistema zarista, tanto en el ejército por las derrotas, tanto en el campesinado porque no quieren dar, ¿no? En las cosechas, encima se les paga muy mal, se les recluta, tal, y también dentro de las ciudades en la clase obrera, porque primero también se les recluta, las ciudades cada vez la situación es peor a nivel político, a nivel también, ¿no? Alimenticio. Y al final, en 1917, después de 3 años de lucha intensa, que Rusia pelea como un verdadero león, o sea, no se le puede echar nada en cara, no. Explota. Simplemente ese globo que se está haciendo, llega a alguien, aunque es verdad que esto sería
pues bueno, ¿no? Sería una visión muy simplista de la Revolución Rusa, ¿no? Pero digamos que ese globo que está hinchándose, esa patata caliente que se está hinchando, llega Lenin y la pincha, ¿no? Sería un poco una visión muy simplista, porque es verdad que luego Sí, tú lo que decías, pero ¿no? sí, Tú lo que decías de Lenin entrando con ayuda alemana, qué tal, no sé qué. Al final eso es muy simplista, porque primero lo que pasó con Lenin es que caló mucho el discurso que tenía, caló mucho la política. La gente también estaba madura para caer en ese tipo de ideas y en cuanto a que dicen, ya estamos hartos. Si a lo mejor Lenin le hubieran metido en 1914... A lo mejor lo que sale a lo mejor es, escaldado, ¿sabes? A lo mejor le pillan y a lo mejor le fusilan, ¿sabes cómo te digo? Es decir, al final llegan al momento justo. Los alemanes no creo que sepan, oye, si metemos a esta persona aquí va a haber una revolución. No, yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? Meten a esta persona porque saben que es enemigo de esto, del Estado ruso, del Estado zarista, y dicen, bueno, pues si nos puede ayudar indirectamente, pues bienvenido sea, ¿no? Y al final, pues, ese discurso de Lenin, pues, acaba calando tanto en la soldadesca como en la clase obrera. En la clase campesina es difícil, es muy difícil que cale un discurso en el cual la propiedad privada y todo eso, es muy difícil. Y de hecho, gran parte después de la Guerra Civil Rusa, los ejércitos verdes, los ejércitos, ¿no? Después el ejército negro y todas estas cosas, de anarquistas, de socialrevolucionarios y demás, que se enfrentan a los bolcheviques con toda su fiereza de no vas a colectivizar nuestras tierras. Esto nos vamos a poner con las bayonetas, con los cañones y con lo que haga falta, porque tú no vas a venir aquí a decirme que esta tierra no es mía. Entonces, al final lo que pasa aquí es que Rusia yo creo que cae no tanto ya por Lenin, sino porque no hay una dirección, o sea, las cosas se han hecho mal desde el principio, la dirección de la guerra no ha ido bien, las cosas que sean, bueno, el zar eligiéndose a sí mismo como comandante en jefe no fue la idea tan brillante que él pensaba. O sea, hay un montón de factores que hacen que Rusia pues caiga, ¿no? Y yo creo que no es solo hecho de la Primera Guerra Mundial, como comentaba, sino que esto viene de largo, esto viene de principios del siglo XX, que no entran en la guerra como Francia o Inglaterra, que vienen, o la misma Alemania, que entran en 1914 en el conflicto con una economía boyante. De hecho, ese mismo año de 1914, antes de que inicien las hostilidades, Alemania ha superado a Reino Unido en producción de industria pesada, de todo el tema de acero, de todo el tema de material de metales, de fabricación industrial en general. Alemania supera ese año a Reino Unido. O sea, al final había una competición industrial y sobre todo que son economías que entran en la guerra bollantes. Y si ya vemos que tanto Francia, Reino Unido y Alemania tienen enormes baches y tienen que hacer malabares para continuar con las operaciones, Rusia, que se encuentra en un estado mucho debilitado a lo largo del tiempo, que no digo que sea que el zarismo fuera ineficiente, no digo eso, sino, bueno, a la luz de los hechos que ocurrieron, sí lo es, ¿no? Pero digo que no es que... Me quería atrever a decirte que sí, ¿no? Pero vamos... Sí, no, pero me refería más al tipo de Estado que tienen, ¿no? Esa autocracia que normalmente suele ser criticada porque, no, es que no había democracia. No fue por eso, ¿no? Fue por una serie de decisiones que se toman y no fue eficiente a lo largo a esto, ¿no? Cuando se va desarrollando el conflicto, pues no redundan en resultados positivos, ¿no? Pero no fue una cosa del zar en cuanto a, ¿no? Si hubiera sido una república hubiera ido mejor, no, al final Kerensky también intenta cambiar las cosas, no le salen bien y en ese momento de 1917 que ha habido derrotas muy graves, cada vez hay ya hambre, hay un conflicto social del conflicto social, porque no es el pueblo contra el zar, sino al final hay algunos que apoyan al zar, hay otros que apoyan a los bolcheviques, a otros a los mencheviques, que son más estos. Y ojo que las élites rusas ahí apoyan a los dos, o a uno o a otro, que no quiere decir, no, las élites rusas ahí, los capitalistas rusos no apoyan a... No son tontos, dice, uy, este parece ganador, vamos a apoyarle. Hombre, a ver, por supuesto. Como tontos, ¿no? O sea, y hay muchos que lo que hacían era apoyar los dos.
Bueno, Claro. pues a ver, si gane con gane, pues voy a quedar bien por alguna parte. Voy a salvar la mitad de mis historias. Pero, por ejemplo, claro, sucede la revolución en Rusia. Esto daría para una saga completa. Esto es una animalada bastante bestia en cuanto a contenido, un montón de sucesos que tiene que pasar para hasta en el 22 llegar a lo que es la Unión Soviética, ¿no? La Sputnik. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, en Alemania, que había un momento que la situación era desesperada, no llega esa revolución. Bueno, pues claramente desde el punto de vista militar, Alemania tenía el problema de esos dos frentes, ¿no? Que esto es historia clásica del siglo XX, ¿no? De Schlieffen y compañía, pensando en que Alemania estaba en el centro de Europa y, claro, tenía el problema de que o se enfrentaba a Rusia o se enfrentaba a Francia. Pero desde el punto de vista político, el estar en medio fue beneficioso para establishment alemán de la época, ¿no? Que es que cuando está influenciada por las dos partes, está influenciada tanto por el mundo occidental de Francia y Reino Unido y también está influenciada por Europa del Este. ¿Qué pasa en Alemania? Con ese bloqueo británico que empieza en 1914, se va cayendo, digámoslo así, la economía, ¿no? Va descendiendo todo el tema de productos básicos, va poco a poco mermándose a lo largo de los años y en 1917 y 1918 la situación dentro del Reich es bastante fastidiada. La gente pasa hambre, hay muy poco que comer, de hecho... lo más famoso de este evento será el invierno de los nabos de 1916, ¿no? Porque ese año no había ya ni carne ni esto, había muy poca. En el mercado negro siempre se consigue claro. De todo, a altos precios, claramente, pero la mayoría de la población lo que se alimenta es de eso, ¿no? De sopa de nabo, que es una cosa que encima tiene mal sabor y sobre todo pues tiene muy poco aporte calórico. De hecho, con todo el tema del bloqueo británico, muchos se arrepienten de haber matado a todos los cerdos, ¿no? Para hacer la matanza, la típica matanza y los embutidos y eso. Claro. Los matan todos en 1914 preveyendo eso, pero claro, lo suyo, lo inteligente hubiera sido pues mantener esos rebaños, esas piaras, haberlo mantenido durante el tiempo para luego alimentar a la población de cara a los años más duros que van a ser eso, ¿no? El 17 y el 18. Dicho esto, claro, la gente en Alemania está padeciendo la guerra como nadie, también en Austria-Hungría también están pasándolo bastante mal porque no tienen acceso a los cereales y a los alimentos básicos y los que hay son muy caros, entonces eso va creando una sensación, sobre todo un pensamiento de que el problema es la guerra y el problema son las élites que no han sabido dirigirnos. ¿Qué ocurre en este momento en el 17? Que Ludendorff y Hindenburg, ¿no? Que eran los jefes de Estado Mayor del Estado Mayor alemán, imponen en Alemania una especie de dictadura con el visto bueno del Kaiser. Ellos se meten ya en economía, ya se meten en temas sociales, se meten a hacer leyes de todo tipo. No solo ya están mirando el frente, sino miran también la retaguardia, porque ellos ven, ¿no? Ludendorff al final fue el que escribió ese librito que es muy interesante de la guerra total, ¿no? De que ya no hay frentes, ya hay que considerar a un país en primera línea. Da igual que el frente de trincheras esté a 500 kilómetros, tú estás en tu pueblo y tú puedes ser objetivo de guerra y de hecho tienes que participar en el engranaje para producir y para apoyar a tu país, ¿no? Entonces, en este sentido, la población alemana está viviendo ese momento de necesidad. Los ánimos se empiezan a exacerbar, empieza a haber más huelga, sobre todo también las noticias de que hay muchas bajas, ¿no? En las grandes batallas que hay en el 16 y el 17, de hecho el ejército alemán queda desangrado, no acaba nunca la guerra, entonces la gente empieza a manifestarse, empieza a haber huelga. Y en ese momento, que Alemania, de hecho, y en los escritos de Carlos Marx y compañía se puede ver que se pensaba, todo el mundo pensaba que si la revolución estallaba algún día en Europa iba a haber un Estado socialista, iba a ser Alemania, ¿no? Que en el Partido Socialista Socialdemócrata, ¿vale? En este caso tenía mucha fuerza, iba a suceder allí. Entonces, cuando pasa todo esto, que han estado anestesiados, por así decirlo, durante toda la guerra, cuando pasa todo esto y ven a la gente así, digámoslo así, que hay un clic dentro del movimiento socialista alemán y empiezan a movilizar a la gente en la calle,
no tanto el Partido Socialista, que acaba integrado dentro de las élites, sino personas como Rosa Luxemburgo, ¿no? O Karl Liebknecht, que salen, ¿no? Que son ya se han radicalizado a lo largo de la guerra, como habíamos mencionado al principio del programa, salen a las calles, dan discursos, que esto es culpa del capitalismo, tal, no sé qué, y en 1918 estalla la Revolución Alemana. De hecho, hay una revolución pareja a la rusa. Los rusos, Lenin, Trotsky, Stalin y demás, miran con mucha atención lo que ocurre en Alemania, porque si de pronto se crea un estado amigo en el centro de Europa, las fronteras están abiertas para llegar hasta los Pirineos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega a ocurrir en Alemania lo que ocurre en Rusia? Porque los aliados no lo permiten. Los aliados no lo permiten. De hecho, por eso decía lo de 1917. Cuando van viendo los aliados lo que está ocurriendo en Rusia, lo que se está preparando en Alemania, lo que concede los aliados en Versalles, antes de Versalles, o sea, en Versalles al final, antes de toda la firma de paz y todo eso, Versalles estaba el Estado Mayor Central aliado. Ahí estaba Foch, estaba también Hay, estaba Pétain, estaba también el jefe de Estado Mayor estadounidense, estaban todos ahí, ¿no? Y ahí hablaban y decían, oye, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Entonces ahí se tomaban decisiones estratégicas para cómo continuar la guerra. Y hay un momento en 1917 y ya acabando también en 1918, acabando la guerra, en la cual se empieza a proponer de qué hacemos con Rusia, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y claro, van viendo que en Alemania está estallando una revolución y dicen, las cosas se pueden ir de madre, las cosas pueden afectar a Francia, esto puede ser contagioso, ¿no? Se trata... el comunismo y el socialismo se trata en la época como si fuera una enfermedad mental, ¿no? Se trata como... Sí. Caes ahí y, claro, ¿cómo te salvas de eso? Entonces, lo que hacen los aliados es permitir, una vez que termina la guerra y eso, ¿no? Y se firma el armisticio, es dar bastante cancha al ejército alemán para que se replieguen hacia el Reich y puedan reprimir todas las manifestaciones, toda la revolución social que hay, que de hecho va a haber muchos muertos, de hecho va a haber batallas, ¿no? Entre los, ¿no? Por ejemplo, los espartaquistas, ¿no? De Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, va a haber verdaderas batallas, ¿no? Va a haber incluso Baviera, se va a independizar y va a crear una república socialista de Baviera. Sí. O sea, los Freikorps, ¿no? Al final el ejército alemán mutan esos Freikorps, que son básicamente los cuerpos francos, en los cuales... pues se dedican a matar obreros y a reprimir esas manifestaciones, ¿no? De ahí va a surgir luego todo el nazismo, todas estas cosas. Nos estamos adelantando mucho en el tiempo, pero es la razón principal por la cual los alemanes no tienen éxito en esa revolución, porque si los aliados vieron que, hostia, esto se puede extender, dejaron al ejército alemán decir, oye, tenemos que volver a casa, tenemos que permitirles en ese sentido pacificar la retaguardia, y una vez que hayan hecho eso, pues ya podemos sentarnos a hablar de cuál es el destino del Reich, el destino de los imperios centrales. Pero lo principal, al final, en 1917-18, se convierte en, ya no es el enemigo, ya no es Alemania. Pasa a ser directamente ¿no? Los bolcheviques son los principales enemigos, porque ya no es una cosa de, bueno, tú tienes tus colonias, nos llevamos mal, tú me has quitado esto y yo te he quitado lo otro. Pero bueno, es una guerra, por así decirlo, entre la élite, los caballeros, ¿no? Pero que venga aquí ahora un tío con perilla y bigotillo y tal, y me quite aquí ahora y me diga que los trabajadores, que la empresa que es mía, que ahora es una cooperativa, esto no se puede permitir ni aquí, ni en Alemania, ni en ningún lado. Entonces, hay un enemigo mayor, que son los socialistas, que son los comunistas, que es el bolchevismo, y por eso en Alemania se permite que el ejército alemán reprima eso, y sobre todo es en parte curioso que si alguien pues, no se acerca a esta época de la Primera Guerra Mundial, que la gente piensa, coño, en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos y los estadounidenses se metieron hasta el Corvejón, hasta que no llegaron a Berlín, no pararon de disparar los rifles, ¿no? Pero en esta época dice, si meto al ejército francés con todo lo que ha pasado en el 17 y al ejército británico, si los meto hasta Berlín, lo que me van a venir son soldados radicalizados y me van a dar aquí un golpe de estado.
me van a dar aquí me van a hacer una revolución en Francia. Entonces, lo que hacen los aliados es decir, bueno, vamos a dejar que los alemanes se retire el ejército alemán por el Rin, que pasen, que pongan al día sus asuntos y luego ya hablamos, ¿no? Nosotros cubrimos las fronteras, por así decirlo, y ya está. Y es básicamente la razón principal por la que Alemania no explota esa revolución. Hubo una segunda oportunidad en que esto podría haber ocurrido y fue cuando los bolcheviques ya una vez fuertes, una vez ya que tienen la Konarmilla, ¿no? El primer ejército de caballería de Budioni, Sí. y tienen el ejército, ¿no? Los ejércitos del frente del oeste de Tukhachevsky y todo el mundo, dicen, hostia, ahora tenemos 400.000 tíos aquí y con esto atravesamos Alemania y lo que nos haga falta, ¿no? Pero claro, estaba ahí el Estado polaco, también ayudado por los antiguos aliados que no les ponen, ¿a dónde vas, no? Sí, Tú aquí no vas a pasar. Entonces, Y llegaron casi, ¿eh? Que hay que decir lo que llaman el milagro de Varsovia, del Vístula, es porque fue un milagro que no lo invadiesen, porque claro, en realidad los polacos iban retrocediendo de Ucrania hasta el Vístula. Claro, pero ahí está el tema de... Exacto, pero lo pararon, lo pararon, vamos, sacrificaron su territorio y lo pararon. Las batallas finales, por mil consecuencias, o sea, mil cosas, es muy esquematista decir, no, bueno, atacaron, lo resistieron y ya está. Habría que explicar todo. No, claro. Pero bueno, ojo, que los polacos al principio no van por los bolcheviques, van por los rusos blancos. Sí, ¿vale? No. Bueno, tiene toda una historia que podemos hablarlo más adelante. Bueno, si no nos vamos a enrollar, ¿eh? Yo, madre mía, el día que trates aquí la guerra civil rusa... Me da miedo, Antonio. Te vas a tener que abrir otro podcast, yo creo. Guerra civil rusa solamente, porque eso ya es un lío de 3 pares de narices, porque ahí ya me pierdo, porque, bueno, ya es una cosa, una locura. Pero de fondo, para lo que nos interesa para esta historia a nosotros es que Alemania era como un imán, ¿no? En ese sentido de que todo el mundo quería que cayera, ¿no? Que a ver si explota la revolución, estalla la revolución en Alemania y... O sea, ese interés y ese esfuerzo de los bolcheviques por hacer que cayera el gobierno alemán y que triunfara la revolución es bastante paradigmático y nos da muestras de que Alemania era una pieza clave en todo el pensamiento de la revolución mundial. Entonces, claro, los aliados en ese sentido lo ven también muy, muy de cerca. Y de hecho, ya para terminar este tema, es que uno de los primeros, que fíjate que ya tiene telita el hombre es uno de los primeros que empieza a ser, ya es que incordia, ya es una persona que de hecho los testimonios lo dicen así, ¿no? Esta persona me está molestando lo pesado que es Winston Churchill. Winston Churchill en esta época está todo el rato, ¿no? De pronto esta persona que había estado centradísima en todo el tema de los alemanes, de los turcos, ¿no? Por el tema de Galípoli y todas estas cosas, de pronto en 1917 le hace clic el cerebro y empieza a dar mucho por saco a todos los políticos británicos de, oye, es que hay que hacer algo con los bolcheviques, tal, no sé qué. Y le decía, ¿no? El presidente de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? El primer ministro le decía, oye, esta persona está loca, esta persona, o sea, que todavía no hemos ganado la guerra, todavía estamos en el frente oriental, vamos, en el frente occidental, está empantanado aquí de trincheras y me está hablando de intervenir en Rusia, pero déjeme, ¿no? No quiere bolsa, ¿no? Es decir, o sea, al final, por eso decía pues eso, ¿no? El cambio que hay, toda esa perspectiva más ideológica de la Primera Guerra Mundial y sobre todo, es muy interesante. ¿Qué pasaría si te dijese que en los años 70 el Reino Unido estuvo a punto de vivir un golpe de Estado? De agentes del MI5, militares de alto rango e incluso figuras ligadas al fascismo británico planearon derrocar al primer ministro elegido democráticamente. ¿Y si además te dijese que una de esas operaciones se llamó la Naranja Mecánica? Woodrow Wilson dimitió sin explicación. Fue presionado, amenazado. ¿Qué papel jugó la CIA? El viernes 19 de septiembre, en exclusiva para fans, el episodio Golpe al Reino Unido, el derribo de Harold Wilson. Ya voy haciendo aquí un poco de primicia, pero próximamente digo, tengo que meterme a ello a tope, pero mi prioridad ahora mismo, después de acabar este libro que estoy terminando ahora, el tercero, es estudiar un poco todo esto, ¿no? El frente oriental y todo eso, porque
se mezcla mucho lo militar con lo político. Es una cosa muy, muy interesante antes de llegar a, a ese bosque que hemos dicho, ¿no? Ese que hemos esbozado de todo este tema de mil facciones que dices, me cago en la leche, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos hablado mucho esta vez de la parte social, de qué pasa, por qué se rebota la gente. No hemos ahondado mucho en los franceses, sí, no hemos nombrado y es tal vez lo más famoso en este lado de Europa, pero que sí, como decías, había un momento que el ejército francés era totalmente inoperante, que no se contaba con ello más que para defender y a ver, ahí haría la figura de Pétain, etcétera, eso ya se puede hablar. De hecho, por terminar y hablamos de Francia, sí. Que ya decía, ¿no? Por eso mencionaba al principio el tema de que no hay que pensar en el frente occidental como una cosa, están en calma, ¿no? Ni de coña, al final cada uno tiene esos motines que afectan mucho al ejército francés y que hoy día al final cuando yo me he acercado al tema y he consultado fuentes tanto modernas como de la época, no hay un número exacto de las tropas que estuvieron metidas en este motín, ¿no? El hecho de que el ejército francés quedara inoperante es cierto, no es un mito. No me lo estoy inventando. Solo hay que ver que después de la ofensiva de Chemin-des-Dames, ¿no? De la gran ofensiva de abril de 1917 por parte del ejército francés, no vuelve a haber una ofensiva en todo el año. Y me puede decir alguien que la Malmaison, la segunda batalla de Verdún, y hay una serie de ofensivas que, pero ojo, son limitadas, son ofensivas en las cuales el ejército francés utiliza muchísimos carros de combate, utiliza muchísima artillería, utiliza muchísima aviación, que son normalmente ramas del ejército en la cual, pues hombre, perder 200 tanques al final pues multiplicas 200 por 2 y has perdido eso, ¿no? Has perdido 400 personas, es una exageración lo que estoy diciendo, pero para que hagamos un poco, has perdido 400 carristas, ¿no? Pero claro, no has perdido 150.000 tíos en una ofensiva. Los cañones más de lo mismo, ¿vale? He lanzado, para un cachito de terreno he lanzado 10 millones de proyectiles, pero esos 10 millones de proyectiles me han permitido que la infantería tenga a lo mejor 10.000 bajas en vez de 50.000, y eso al final me reporta a mí en beneficio de cara al público, ¿no? De cara a la sociedad, de oye, son batallas poco sangrientas. La revolución, el motín que hay en el ejército francés, entrando un poco ya en su estructura y cómo se desarrolla, llega a su punto álgido, va a ser en mayo, o sea, estamos hablando de abril, mayo, y en junio ya poco a poco las aguas van llegando, ¿no? Volviendo a la calma. Cuando Pétain da un paso al frente, él le proponen para jefe de Estado Mayor y él lo que hace pues es tratar a las tropas pues con ese cariño, ¿no? Dando permisos, dando condecoraciones, pues eso, limitando las ofensivas. O sea, al final hay toda una serie de políticas que redundan en beneficio de las tropas. Pero aquí la gran pregunta o la gran discusión que hay dentro del motín del ejército francés es si querían de verdad los franceses o las tropas francesas hacer una revolución al estilo de Rusia o querían mejorar sus condiciones en las trincheras. Yo creo que hay que ser un poco salomónico en este sentido y creo que empezó todo por un tema de oye, no me gustan las condiciones que tenemos porque no tenemos permiso, nos obligan a luchar durante mucho tiempo, estamos en primera línea durante meses hasta que nos dan un descanso. Empezó con eso, pero yo creo que cómo se va desarrollando y cómo vas viendo los testimonios, cómo vas viendo la sucesión de hechos dentro de esos meses, creo que las tropas francesas al final pensaron, oye, a ver si vamos a conseguir algo mucho más que yo tener un mes de permiso. A lo mejor consigo aquí dar la vuelta a la tortilla y me impongo aquí, ¿no? ¿Por qué pienso esto? Porque no es que solo pusieran banderas rojas en las trincheras y que se negaran a luchar, o más que negarse a luchar, se negaron a salir de las trincheras, porque ellos al final sí es verdad que acabaron defendiendo sus trincheras y... Defender sí, pero no me hagas atacar porque exacto. Esto solucionarlo de otra forma. A mí lo que me hace pensar es que incluso hubo situaciones en las cuales tropas francesas montaron ametralladoras en camiones y se montaron en convoys improvisados ellos decían que
que si no les hacían caso iban directamente a París, ¿no? Al Parlamento, a pedírselo al primer ministro, ¿no? Entonces, eso ya te da una sensación de... Me parece a mí que aunque una gran parte de esas tropas involucradas en los motines sí querían mejorar sus condiciones y, bueno, ya déjame en paz, hubo una parte pequeña, como siempre en estos casos, que decía, bueno, yo creo que esto lo podemos aprovechar para conseguir algo mucho más, ¿no? Y yo creo que había esa parte ínfima que fueron los que luego fueron fusilados, ¿no? Después porque hubo fusilamientos. Tanto fusilamientos sumarios de no hubo ahí juicio ni nada y tal, hasta juicios que también toda la política de, no, te conmuto la pena y tal, para venderse bien, ¿no? De, oye, mira, soy encima compasivo. Yo creo que había una parte ahí y no pequeña de gente que quería decir, yo creo que si aprovechamos las cosas podemos hacer algo como en Rusia, porque claro, los motines franceses, claro, que nadie piense que, claro, como eran en abril, mayo y lo de Rusia pasó en noviembre, pero es que había habido una revolución antes en Rusia ese mismo año, ¿no? Lo de que hemos dicho de Kerensky y todo esto, se fijaban más en eso, ¿no? En ese tipo de revolución en cuanto a, bueno, pues del zarismo de un sistema autocrático, pues había pasado a una república provisional y dice, bueno, un cambio en ese sentido bastante radical. No eran las mismas condiciones, digamos, ni tampoco, pues igual que estaban jodidos, pero es muy posible que no hubiese, que a lo mejor en la retaguardia no hubiese tanto apoyo como podía haber en Rusia, iba a decir la Unión Soviética, no, todavía no. Además, era la república, iba a ser la República Bolchevique rusa, eran otras historias. El tema son las condiciones diferentes, se llegaron a solucionar de una manera diferente y los contextos difieren, igual que difirieron en Alemania. Y creo que en el primer episodio sobre el tema social hablamos de cómo el Partido Socialista Alemán, que era socialdemócrata, que era de la Segunda Internacional, logró mitigar, o sea, canalizar toda la digamos, todas las quejas de la gente por ahí y entonces aplanarlas, digamos, no darle tanto, o sea, es decir, estaba como tú has dicho, ya estaba en el establishment alemán, las élites socialistas, no las élites socialdemócratas. Sin embargo, ahí no se había podido en Rusia crear una socialdemocracia en ningún momento, no era fuerte, ¿no? Parece que era un poco lo que quería Kerensky y ahí pues se hizo. El problema aquí que hubo en Rusia con Kerensky es que el nacimiento de de lo que viene siendo su estado, ¿no? El nuevo estado, esa república nace en mitad de una guerra que no ha terminado, no nace de una revolución y sobre todo pues el éxito de esa república está atado al éxito que tenga tu ejército en la guerra. Entonces, claro, pero porque viene desde arriba, claro. Es decir, es una cosa que desde arriba han amañado una cosa para decir, tranquilos, que mira, nosotros vamos tenemos a este, creo que era abogado o algo así, Kerensky, y tenemos a este hombre que va a ser el líder fuerte, no sé qué, no sé cuántos, y la gente decía, no me convence, ¿no? Y además, si la guerra iba bien, es como los equipos de fútbol, ¿no? Si va bien, el entrenador, guay, ¿no? Pero si va mal, pues queremos la cabeza del entrenador, ¿no? Y entonces, pues, sí, yo creo que has dado en el clavo. Kerensky iba según le hubiese ido bien o le hubiese ido mal en la guerra, como tantos otros líderes que han aparecido o que están por ahí, que les irá bien o les fue bien cuando fue bien la guerra y mal cuando no fue. Bueno. Claro. Literalmente, vamos. Es decir, al final las cosas que la Primera Guerra Mundial y también la Segunda, por supuesto, y eso, tenemos eso, ¿no? Hay muchos líderes políticos, hay movimientos sociales y eso que están atados a los resultados del propio frente, ¿no? Y entonces, en Rusia creo que es un caso bastante, pues es un ejemplo, ¿no? Básico de cómo después de cambiar las cosas en la república, del zarismo de una autocracia a una república provisional, pues como al final el hecho de que los ejércitos rusos no tengan éxito en la Primera Guerra Mundial,
pues condena ese proyecto político. No tienen nada que venderle a la población, solo que eso, ¿no? Entonces es cuando llega Lenin y te promete que él va a poner fin a todos los sufrimientos, y yo creo que bueno, cualquiera, que encima era real, porque luego lo hizo. Entonces no fue una pantomima, sino al final ellos aceptaron que ya está, tuvieron que aceptar la derrota y tuvieron que firmar con los alemanes, pero ellos querían sacar a los alemanes, ¿no? A Rusia de la guerra, que no lo hemos comentado, y ya, si quieres, no sé, para ir finalizando también, y eso, el tema de cómo al final, cuando los bolcheviques se abren camino y llegan al poder y tienen que lidiar con los alemanes, pues una cosa bastante curiosa, porque ellos dicen aquello de ni paz ni guerra, ¿no? Es lo que dice Trotsky, que los alemanes, claro, ellos que tienen la cabeza súper cuadrada, y dice, ¿cómo que ni paz ni guerra? ¿Eso qué diablos es eso, no? Entonces, y se levantaron, claro, aquello era muy, claro, al final en esa época tuvo que parecer muy, muy hipiesco, ¿no? En ese sentido de, claro, sentarse allí unos tíos allí desaliñados, ¿no? Y decir, no, es que nosotros ni paz ni guerra, y se levantan y se van de allí, y dicen, los alemanes es que están acostumbrados al Salón de los Espejos, a la guerra con Austria, con luego Bueno, eran muy militaristas, Ludendorff, claro, por ejemplo, ¿no? era ese manifiesto de guerra total era súper militarista. Claro, entonces, claro, y les presentan eso y dicen, ni paz ni guerra, y dicen, vamos a ver, ¿esto qué diablos perro es flauta, esto? ¿qué me está diciendo? Claro, no, señor, aquí por las armas. Claro, aquí vamos a ver, o estamos en guerra o estamos en paz. Los alemanes, yo creo que no impusieron una cosa u otra, es decir, o somos una cosa o estamos en otra. Y ya está, Entonces, claro, ¿no? También decían luego, lo que decían los bolcheviques también, que esto ya afecta otra vez a nuestro amigo Churchill. En esta época se dijo aquello también, ganaron mucho los bolcheviques, mucho espacio social cuando dijeron ni reparaciones ni indemnizaciones, ¿no? Es decir, no queremos pagar nada, ni queremos que nos paguen nada. Nosotros dejarnos en paz, ¿no? Un status quo. Luego, cuando fue todo el tema de las reuniones de los tres grandes en la Segunda Guerra Mundial, estaba ahí Stalin, que él era de los que había apostado por este tipo de políticas, ¿no? Estaba también Churchill. Se juntaron ahí dos que habían estado frente a frente en esa época. Y entonces cuando Stalin empezó a decir, oye, no, es que los alemanes cuando se han derrotado nos tienen que pagar tanto y tal, no sé qué, y le dice Churchill, pero ustedes no eran de ni reparaciones ni indemnizaciones, y le dijo Stalin a Churchill, bueno, tú ya sabes que yo me he vuelto un conservador con los años, ¿no? Yo ya no soy ese bolchevique joven, ¿no? Qué cachondo, ¿no? Claro, al final es eso, ¿no? Bueno, qué fuerte. Claro, al final creo que en este tipo de cuestiones, ¿no? Que ya digo, ¿no? No hemos hablado apenas de movimientos de tropas ni eso, ni mucho menos, pero es la otra parte de la Primera Guerra Mundial, de cualquier conflicto, que detrás de esos avances, detrás de esos Panzer que tanto les gusta a los oyentes, que yo lo sé de sobra, lo sabemos todos de sobra, que es cierto que al final... Hemos crecido con eso, con enciclopedias de los tanques y de los aviones, claro, y las batallitas, claro. Sí. Y las colecciones de RBA de los tanques de la Segunda Guerra Mundial y no sé qué. Y los sobres de soldaditos y tal. Claro, pero al final detrás de todo eso hay personas, estamos nosotros, porque no podemos decir otra cosa, y al final hay una serie de pues eso, ¿no? De desarrollo social, de todo, ¿no? De cambios brutales, y que cuando los alemanes pierden la batalla del Marne hay una consecuencia militar evidente, pero también hay una repercusión en Alemania, y cuando hay un bloqueo británico, un bloqueo naval, también tiene unas repercusiones, etcétera, ¿no? Es decir, al final esa parte que no se ve de un conflicto, pues muy importante, porque también de hecho también es a la inversa, ¿no? Lo que pasa también en la retaguardia también puede influir en lo que ocurre en primera línea. Así que con ese sentido, pues, ¿qué ocurre como conclusión, ¿no? de las treguas, de la Revolución Rusa, de los motines franceses, del enriquecimiento de los industriales? Pues todo eso va a acabar, ¿no? O va a concluir en Versalles, en las reuniones que va a haber
entre 1918 y 1919, que nacerá de ahí, y no con la Segunda Guerra Mundial, sino nacerá ahí el mundo en el que todavía hoy vivimos. O sea, al final, de ahí viene todo, no de que si las tropas soviéticas entraron en Berlín, no. Todo empezó en Versalles y todo terminó en Versalles en ese sentido. Tanto para bien como para mal, y me refiero, y ya lo trataremos, tanto las cosas como salieron bien y que al final se firmaron y todo eso, como las que no se firmaron y como las que no salieron en esto y las cosas que no se trataron, porque muchas veces es mucho más importante estudiar y analizar las cosas que no se dicen en una reunión de este tipo que las que se han dicho, porque son mucho más clarividentes en los temas que se tratan y en los objetivos que tienen. Bueno, pues con esto que nos has dejado nos daría para un episodio de 7-8 horas si metemos aquí a Antonio, a Sao y nos ponemos, porque vamos, podíamos hablar horas y horas sobre esto, pero lo vamos a dejar aquí, ya la próxima veremos otra batalla, pasamos de lo social a el enfrentamiento directo, digamos, y luego volveremos otra vez a otros aspectos también de la guerra, pero también esperando ese libro que nos has prometido para este año, que no vamos a desvelar nada todavía, queremos que sea sorpresa como este, y pues nada más, emplazarte al próximo episodio. Cogeremos pues una batalla importante y adelante, cualquier cosa nos lo dices, que estaremos dispuestos a ella misma. Nada, deciros que, bueno, lo de siempre, muchísimas gracias por invitarme a esta casa, que a mí siempre me encanta participar con vosotros en vuestros programas, que siempre me lo paso súper bien, y hombre, deseando también grabar el próximo, que como has adelantado va a ser de una gran batalla, de la Primera Guerra Mundial, y bueno, también sobre respecto al libro, ya creo que ya está terminado, porque se puede decir que está terminado. Ahora ya las revisiones, a pasarlo a los amiguetes, ahí, léetelo para revisarlo. Llega ya el momento de la revisión, llega el momento de también entregarlo a la editorial y eso próximamente. Y nada, yo esperando que salga seguramente a principios del año que viene, o sea, ya falta poquito, o sea. Perfecto. A mí se me ha ido el verano volando. Se me ha ido el verano volando, Dios mío. Cuando estoy mirando ahora aquí el 25 de agosto, se me ha ido el verano volando, así que bueno, antes de lo que esperéis ya saldrá a la venta y creo que va a dar mucho que hablar y va a dar muchos programas aquí. Yo creo que puede haber alguna cosa muy interesante. Genial. Aquí sin nombrar lo que es ni de lo que es, pues ya decimos que sí, va a dar para mucho. Bueno, pues Ismael, muchas gracias, y a vosotros, oye, pues gracias por llegar hasta aquí también, por apoyarnos, por darnos ese like, ya que has llegado aquí, quiere decir, oye, pues te ha gustado todo lo que te hemos explicado, o a lo mejor no te ha gustado mucho, pero oye, lo has seguido con interés, comentad, compartid, tenemos un programa de fans que lo conocéis de sobras, y nos vemos en el próximo episodio de Casus Belli. Hasta la próxima.